Perfecto. Bien. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el psicólogo Amengual. Estoy coordinando el programa de telepsicología referido a formación profesional. Voy a comentarles un par de cosas antes de dejarlo con el licenciado Diego Herrera, que es nuestro conferencista de hoy, que tiene un tema muy interesante para proponernos. Les voy a ir mostrando algunas plaquitas como para que podamos ir matizando esto que les quiero mostrar. Bueno, como les decía recién, el programa 3P es el programa de entrenamiento para profesionales, que es un programa que estamos lanzando que tiene que ver con una continuidad en telepsicología del programa de pasantías, nada más que ahora robustecido y armado de otra forma, en el sentido de que tenemos clases por streaming, que van a estar a cargo de licenciado Herrera. Tenemos cursos online que son de formación básica en terapia cognitiva comportamental. Y la práctica clínica, que es la atención de casos, que trabajan con supervisión, todos los casos. Y estos tres ejes, digamos, formación teórica, formación a través de conferencias y la práctica clínica, lo que pretendemos hacer a lo largo de 9 meses es dar una formación más que básica, una formación de carácter mediano, digamos, en lo que es terapia cognitiva comportamental en la modalidad telepsicológica. Todos sabemos que el auge y el desarrollo enorme que ha tenido la telepsicología a partir de los acontecimientos del COVID-19 ha sido enorme, pero como toda cuestión que se desarrolla así tan abruptamente, porque si vemos lo que se venía haciendo en la última década en telepsicología y lo que sucede estos 3 últimos años, la diferencia es terrible. Ha habido un desarrollo muy grande, más que todo desde la demanda y desde la oferta, pero no estoy tan seguro que ha sido correspondido desde la formación. Es decir, los colegas han tenido que empezar a trabajar online por obvias razones sanitarias, a la gente le sucedió lo mismo y empezó, digamos, toda esta modalidad, pero creo que falta bastante trabajar en la formación de los terapeutas y especialmente de los terapeutas noveles, los terapeutas más jóvenes, que es precisamente hacia donde está dirigido este programa del 3P. Básicamente apunta a los jóvenes terapeutas para que puedan en un lapso de cierta duración, como pueden ser 9 meses, poder formarse tanto teórica como prácticamente en el abordaje del paciente adulto en esta modalidad telepsicológica. Es decir, dentro del marco de este programa es que iniciamos este ciclo de conferencias que van a estar todos los lunes, segundos lunes y cuartos lunes de cada mes, van a estar dictadas por el colega Diego Herrera. Las personas que se van registrando se tienen que registrar una sola vez en las conferencias, son gratuitas. Una vez que se registraron por primera vez, después ya todos los meses les vamos a ir mandando el link, invitándolos para que se acerquen a la charla de ese día. Y bueno, esperamos que de a poco, como todo, hoy iniciamos este ciclo, vayamos haciendo un acercamiento en la distancia
y lo vayamos transformando en un espacio donde por un lado podamos aprender a través de un colega con la formación y la experiencia que tiene Diego, y también que sea un espacio de intercambio, porque indudablemente todos estos temas que va a ir dictando Diego, los vamos a ir viendo siempre desde esta perspectiva telepsicológica, que es muy interesante el análisis, porque la telepsicología, si bien tiene muchos compartimentos en común con la terapia presencial, no deja de tener sus diferencias y su especificidad. Entonces, cualquiera de los temas que vayamos desarrollando en estas charlas que va a ir ofreciéndonos Diego todos los meses, vamos a ir tratando de analizarlo o verlo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la distancia entre comillas que implica la comunicación terapéutica a través de un monitor o a través de internet. Bueno, yo no quiero digamos, robar más tiempo acá a Diego para que pueda comenzar con su exposición. Lo único que, si me permiten, voy a leer un breve currículum de Diego para quienes no lo conocen. Así podemos, digamos, tener algunos referentes, que es un currículum, digamos, más que breve, ¿no? El licenciado Diego Herrera es psicólogo, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, tiene un grado en evaluación neuropsicológica en el adulto mayor, en INECO, posgrados en neurociencia cognitiva aplicada de la Universidad de Maimónides, programa universitario en psicología clínica y terapia cognitiva de la UBA, instructor de mindfulness, diplomado en evaluación y tratamiento neurocognitivo en niños y adultos, AIDINE y UFLO, práctica hospital Dr. Cosme Argerich, guardia psiquiátrica, carrera de neuropsicología en el Fleming Escobar de 2 años, psicoterapeuta certificado en terapia dialéctica conductual, diplomatura en sexualidad y terapias sexuales, y hay más, pero paremos acá. Ya con esto creo que lo estamos presentando muy bien a Diego, y es un lujo tenerte, y bueno, y por supuesto el agradecimiento de que compartas esta hora con nosotros y con la gente que te va a ir siguiendo. Así que, Diego, es todo tuyo el espacio. Bueno, gracias, Hugo, también. Estoy muy contento de participar y formar parte de este programa como docente invitado, y para los que se están conectando y los que nos van a ver por diferido, creo que es un programa más que interesante, es un muy buen programa, el programa 3P, porque lo que se está viendo y lo que se va a ver es justamente la aplicación de los programas de la terapia cognitivo-conductual en formato de videoconsulta, que esa adaptación hay que hacerla, hay que saber hacerla, hay que tener ese entrenamiento, porque hoy la mayoría de los servicios que se ofrecen son por esta modalidad. Así que, bueno, gracias, Hugo, por esta posibilidad, y ojalá puedan aprovechar este ciclo de prácticas donde hay también supervisión, formación y un espacio para compartir con colegas también, muy ameno. Bueno, empezamos. Bueno, el tema de hoy es trasdiagnóstico, diagnóstico y trasdiagnóstico. ¿Por qué vamos a hablar de trasdiagnóstico? Justamente la idea es que nosotros empecemos a pensar justamente el trasdiagnóstico como el camino hacia donde apunta el abordaje en las terapias cognitivo-conductuales. ¿Por qué hablamos hoy de trasdiagnóstico? Primero, porque realizamos diagnósticos. En segundo lugar, porque hay una insatisfacción con los modelos psicopatológicos, con las nosologías, con
es decir, con la clasificación, porque también hay un riesgo de medicalizar la vida normal, es decir, vamos a hablar de los manuales más conocidos, los más utilizados en salud mental, por la elevada comorbilidad psicopatológica, es decir, personas que cumplen criterio de un determinado diagnóstico y hay una alta comorbilidad, un porcentaje altísimo, más del 60-70%, que presentan de manera conjunta otro diagnóstico. Entonces, es importante, más allá de jerarquizar los distintos diagnósticos, poder abordar blancos, es decir, objetivos que apunten a 2 o más diagnósticos. Por otro lado, se constata en la evidencia empírica, es decir, la investigación nos muestra que hay procesos en común en diferentes problemáticas o trastornos. Bueno, la idea de la insatisfacción con el diagnóstico psiquiátrico o que usamos en los manuales CIE europeos y DSM como estadounidense. Después les vamos a compartir también bibliografía de base en relación a este seminario. Bueno, justamente estas problemáticas psicopatológicas no se identifican mediante pruebas o marcadores biológicos, sino que el diagnóstico que nosotros hacemos es clínico, es basado en síntomas. Obviamente utilizamos, como van a ver en el programa también de estudio y práctica 3P, se va a hacer psicometría, se va a evaluar, de hecho se ofrece una formación en evaluación. Pero bueno, no hay marcadores biológicos específicos que nos permitan decir esto es un estudio biológico, que permita decir, bueno, esto es un ataque de pánico, esto es un episodio de pánico, esto es un trastorno depresivo persistente, esto es una fobia social, esto es una agorafobia. Bueno. Entonces, la idea de por qué han surgido estas categorías diagnósticas, por supuesto nos sirve porque hablamos un lenguaje en común, nos sirve para hacer investigación, nos sirve para agrupar signos y síntomas, digamos, que se manifiestan de una manera en diferentes culturas, por ejemplo, aunque tenemos en cuenta el contexto. Y bueno, justamente es una herramienta que también nos piden para poder aplicar diferentes, por ejemplo, tipos de tratamientos. Si nosotros tenemos el diagnóstico o una aproximación diagnóstica, podemos aplicar algún tipo de tratamiento específico. Por ejemplo, hablando en relación con la psicosis, la esquizofrenia es una de las psicosis, digamos, más estudiadas, y se esperaba que las neurociencias cognitivas avanzaran lo suficiente como para tener marcadores biológicos y poder hacer un diagnóstico a través de esos marcadores, pero no es así después de tantos años de avance. Es decir, que hoy en día se sigue diagnosticando a través de signos y síntomas y a través de la semiología, vendría a ser las manifestaciones a nivel lenguaje, a nivel pensamiento, etc. Entonces, lo que observamos, en principio, en el DSM, que hoy, bueno, en día es el DSM-5, revisión 2018, y CIE, el europeo, que hay 3 tipos de validez que no tienen estos manuales. Una es la validez discriminante de contenido, que hace, que permite la posibilidad de discriminar claramente un diagnóstico de otros. Y esto de lo que es la normalidad, entre comillas. Es decir, que es muy fácil, si uno revisa los signos y síntomas, por ejemplo, en un diagnóstico donde de los 10, el criterio A, uno tiene que cumplir, o el paciente o la paciente tiene que cumplir 5 síntomas, al menos 5 de los 10, es muy fácil y cada vez más que el paciente o la paciente caiga en un tipo de diagnóstico, sí o sí, o en otro. Es decir, como que no está bien determinado.
sumado a que se van agregando desde, por ejemplo, el DSM-4 y el DSM-3 hasta hoy, más de 500 diagnósticos nuevos. Por ejemplo, trastorno disfórico premenstrual, criterios para poder dilucidar entre un duelo problemático, un episodio depresivo o un trastorno depresivo persistente, lo que era la distimia. Bueno, por otro lado, obviamente estos manuales son ateóricos, es decir, que no tienen una base teórica que lo sustenten, y entonces tampoco han definido los constructos. ¿Qué es la esquizofrenia, por ejemplo? ¿Qué es la rumiación? ¿Qué es? Los constructos no están definidos, no hay una base, un modelo que lo aborden. Justamente están hechos para que puedan ser tenidos en cuenta por diferentes modelos teóricos. Pero sí manejan constructos. Por ejemplo, si pensamos en el DSM-3, manejaba toda terminología psicoanalítica. Ahí se podía encontrar neurosis histérica, neurosis fóbica, etc. Pero a partir del DSM-4 y adelante, ya no se dispone de modelos teóricos que puedan decir el por qué se agrupa de esa manera o no tal constructo, y tampoco están definidos los constructos. Como la esquizofrenia. Esquizofrenia, como significado, es una mente dividida, y hay ya un consenso a nivel mundial de poder cambiar, por ejemplo, ese tipo de término, que prontamente se va a presentar, basado en la evidencia de que, bueno, no sería una mente dividida, y, bueno, ofrecer a través de investigaciones, bueno, un concepto o un constructo que pueda explicar mejor el fenómeno de este tipo de psicosis. Por otra parte, la validez predictiva, que es la que permite predecir cuál va a ser la evolución y la respuesta al tratamiento. Siendo así, el DSM y CIE fallan en estos tres tipos de validez, pero bueno, lo que estamos mostrando, la intención no es, digamos, hablar de que no sirve el DSM, que no hay que usarlo, ni CIE, sino justamente como hacemos diagnóstico y como utilizamos los manuales y el nombre, los criterios diagnósticos, y hay tanta superposición de diagnósticos, hablamos de transdiagnóstico, que de alguna manera es pensar a la salud y a las problemáticas psicopatológicas como un espectro donde varía la intensidad y los grados, ya no como una cuestión categorial, donde me falta un criterio o dos y no se sabe, para no andar pensando en los no especificados, ¿no? Bueno, podemos tener un paciente o una paciente que pueda reunir algunos criterios de trastorno de personalidad, pero no todos, entonces, ¿qué ponemos? No especificado, pero tal vez no es un trastorno de personalidad. Tal vez hay algunas manifestaciones transdiagnósticas que es pensar al DSM de manera longitudinal, como si fuera atravesando esas categorías, ubicando aquellas manifestaciones conductuales y cognitivas que tienen en común estas problemáticas. Por ejemplo, la desregulación emocional, que se puede encontrar en los trastornos de personalidad, límite, en los trastornos alimentarios, e incluso se puede encontrar en la clínica en personas que no cumplen criterio diagnóstico. Por eso es importante trabajar con procesos. Bueno, el problema de la comorbilidad, como les comentaba recientemente, es que se han agregado tantos diagnósticos y justamente más del 60-70% de los pacientes que cumplen criterio diagnóstico de un trastorno cumplen criterio de otro, especialmente los trastornos depresivos o los que eran de ánimo, con los de ansiedad. Bueno, la idea es poder cómo abordar de manera transdiagnóstica o con qué procesos ambos problemáticas al mismo tiempo. Porque bueno, si antes pensábamos en una depresión doble,
por ejemplo, una distimia con un episodio depresivo, lo que se llama depresión doble, con ansiedad generalizada o con una ansiedad social. Bueno, tal vez se abordaba primero lo más urgente, que es la parte de riesgos suicidas, la parte más de depresión con activación conductual, terapia cognitiva para el cambio de creencias, etc. Y luego se iba más a las cuestiones ansiosas. Bueno, se puede abordar al mismo tiempo los blancos que se distinguen en los dos diagnósticos. Bien. Uno de los primeros autores que fue en introducir la cuestión transdiagnóstica, esta palabra transdiagnóstica, fue Ferber, en el año 2003, cuando diseñó el tratamiento basado en la evidencia para los trastornos de la conducta alimentaria. Ferber hizo un tratamiento de 20 sesiones y 40 sesiones para la anorexia nerviosa. Y después encontró, haciendo más estudios, que se podía aplicar a todo el espectro de los trastornos alimentarios. Y actualmente su modelo sirve para otro tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque trabaja con cuestiones nucleares, cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con el perfeccionismo desadaptativo, lo que plantea Ferber, ya en el año 2003, el perfeccionismo desadaptativo, el autoconcepto o autoestima. Miren que yo les voy diciendo puntos blancos que pueden ser abordados más allá de que se cumpla un criterio diagnóstico o no. Perfeccionismo desadaptativo, autoconcepto, atención focalizada, en el caso de los trastornos alimentarios, la sobreevaluación del peso, la forma y el comer, la intolerancia a las emociones displacenteras. Esto es algo que, si nosotros, fíjense, si pensamos en cada uno de estos modulitos, por decirlo de alguna manera, lo encontramos en otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, intolerancia a las emociones displacenteras. Lo encontramos en los trastornos de personalidad límite, lo encontramos en la ansiedad social, lo encontramos en los trastornos obsesivo-compulsivos, que ahora también es un espectro, ¿no? O está pensado como un espectro para el abordaje. El perfeccionismo también, desadaptativo. La corriente Slani, que habla de un perfeccionismo adaptativo y otro desadaptativo, se encuentra en la fobia social, se encuentra en el trastorno obsesivo-compulsivo, en los trastornos alimentarios y en personas que no cumplen criterio con ningún trastorno. Por eso es importante que en esta nueva línea hacia donde vamos en ciencia cognitiva se puedan detectar los procesos que están operando, que están, digamos, los procesos que están en nuestro paciente o en nuestra paciente para poder abordar, más allá de si se cumple criterio diagnóstico o no. Si bien el DSM y CIE, los manuales, tienen nomencladores para no sumarle diagnóstico a la gente, por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor, leve, moderado o grave, con ansiedad, si es con ansiedad, leve, moderado o grave, con características melancólicas, con características psicóticas, bueno, tiene los nomencladores para poder hacer uso, pero generalmente son muy acotados y se tiene que aplicar otro diagnóstico. Entonces, ¿es que las personas o los pacientes están cumpliendo más criterios diagnósticos? ¿Están teniendo más trastornos? ¿O la nosología que estamos utilizando está cada vez menos discriminante entre lo esperable, llamado normal, con criterios de estadísticamente más visto, y lo problemático? Como dice, tenemos en la terapia de aceptación y compromiso, justamente los autores, el autor habla de que son procesos y que a veces se utilizan
se hace un abuso de estos procesos, que lo problemático está en qué cantidad y en qué intensidad se hace uso, por ejemplo, de la preocupación, que de por sí misma no sería algo negativo o algo malo, sino de que sería desadaptativo preocuparse mucha cantidad de tiempo como para resolver un problema. Vamos a avanzar en esto. Por otro lado, los riesgos de medicalizar la vida normal. Una vida normal donde, esto como les decía antes, ¿no? La probabilidad de que un sujeto caiga, tomado al azar, que caiga dentro de algunos criterios diagnósticos, aumenta. Entonces se produce una inflación de población psiquiátrica. Entonces, la idea es, como se ha rebajado este umbral de diagnóstico, tener en cuenta los procesos transdiagnósticos que mantienen las problemáticas y, por otro lado, cuáles son los aspectos conductuales y cognitivos que mantienen a los trastornos. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a pasar un poquito. Se han hecho, yo les voy a pasar por arriba también modelos de abordaje transdiagnóstico que son muy interesantes, como el de Barlow, que hace un protocolo unificado de tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, tomando a todos los trastornos de ansiedad y a todos los trastornos depresivos. Entonces, Barlow hace una serie de módulos donde hay que trabajar con los pacientes y se abordan múltiples problemáticas de ansiedad y también de ánimo. Bueno, vamos a... Por eso, no es que acá yo me declaro agnóstico al diagnóstico, sino que justamente que tengamos cuidado con esta cuestión del diagnóstico, porque es importante a la hora de elegir un tratamiento adecuado, buscar información sobre e investigar cuáles son los tratamientos recomendados, que eso también se ve en la formación 3P, es decir que, por ejemplo, trabajamos con terapia de aceptación y compromiso, AGE, bueno, ¿para qué cuestiones hasta el momento está indicado o está probado que funciona? Si se trabaja con trauma, ¿cuáles son los tratamientos indicados? Si hay comorbilidad, ¿cómo trabajamos? Esto vamos a... Así como está lo transdiagnóstico, está lo transteórico. Por ejemplo, el modelo de Prochaska y de Clemente también fue uno de los pioneros en hablar de los estadios de cambio y los estadios motivacionales de cambio, en principio, en los trastornos adictivos. Después, bueno, y esto es utilizado en diferentes modelos teóricos, por eso es transteórico. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de un proceso, el proceso de preocupación, la baja de intolerancia a la incertidumbre, es decir, una poca intolerancia a la incertidumbre, creencias sobre que preocuparse es importante, se gatilla el proceso de preocupación y ansiedad. Y preocuparme me hace pensar, o sea, creer que estoy haciendo algo por el problema. En realidad lo que está haciendo es orientarme de manera pobre al problema. Fíjense la atención nuevamente comprometida, la atención, como les mencioné en los trastornos alimentarios, es que la atención es un elemento transdiagnóstico. Pero esto que están viendo acá es el modelo de trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, ¿no? De base la intolerancia a la incertidumbre, las creencias sobre la preocupación, el proceso de preocupación en sí y todo lo que implica. Ahora, fíjense acá que dice orientación pobre al problema. Porque la atención está comprometida y se puede pensar hoy en día como una función cognitiva transdiagnóstica, porque en cada problema psicopatológico la atención está sesgada hacia un punto. Por ejemplo, en fobia específica, hacia el objeto específico que se le tiene miedo. La fobia social, la atención hacia el rostro de las personas
las demás personas y hacia las propias sensaciones y activaciones fisiológicas. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, hacia los pensamientos intrusivos y a través de la compulsión o un acto mental o alguna estrategia cognitiva, anularlos. La depresión, la atención está focalizada en los pensamientos negativos, realmente, o las cosas, los pensamientos negativos del pasado. Y así fíjense cómo la atención está comprometida en diferentes tipos de problemáticas o trastornos. Por eso Wells, quien creó la terapia metacognitiva y la terapia para el trastorno de ansiedad generalizada, también dentro de las terapias cognitivo-conductuales que vemos, hablaba del síndrome cognitivo atencional, que la atención en cada problemática, bueno, estaba sesgada hacia un determinado punto. Por eso, qué importante es poder incluir técnicas para el manejo atencional. Ya desde el año 39 se puede hablar hay autores que hablan de procesos transdiagnósticos, como, sin ir más lejos, el conductismo, Skinner, Wolff, Eysen, cuando hablan de neuroticismo, extraversión, psicoticismo. ¿Vieron los test que, los primeros test, ¿no? Ellis, Beck, con los esquemas cognitivos, ansiógenos o depresógenos? Bueno, vamos a tener los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad. Pero ya hay conceptos que son transdiagnósticos. Pensamos en la terapia cognitiva, tenemos la terapia de esquemas, que también habla de, justamente toma todo lo desarrollado por Beck, toma a los distintos esquemas internalizados y aprendidos para justamente que se gatillen o no, que se activen problemáticas. Barlow también. Bueno, hay diferentes autores. Por ejemplo, acá Shafran es uno, les digo, los más significativos, que habla de fusión pensamiento-acción, donde el pensamiento está como fusionado con la acción. Esto pasa mucho en el trastorno obsesivo-compulsivo, en la ansiedad generalizada, en los trastornos de personalidad. Entonces ya se van, a lo largo de los años, se fueron observando constructos de estos diferentes autores que pueden derivar en diferentes problemáticas. Bueno, Clary Watson con afecto positivo, negativo, el distrés, Barlow, la vulnerabilidad biológica, psicológica, los esquemas autonómicos, sociotrópicos, y qué tipo de esquemas va a tener la persona, tiene la persona, y de acuerdo a eso la vulnerabilidad. Y Ferber, como les decía, ya en el 2003 fue uno de los primeros que nombró la palabra transdiagnóstico. Año 2003. Habló de perfeccionismo, baja autoestima, intolerancia a las emociones displacenteras, dificultades interpersonales, y los trastornos implicados eran los alimentarios. Bueno, Barlow también, como les comentaba, y después Harvey con respecto a las funciones cognitivas. Atención, memoria, razonamiento, conducta. Cómo está sesgado cada una de estas funciones en diferentes problemáticas o trastornos. Bueno, ya después el perfeccionismo, la rumiación, este pensamiento repetitivo, hiperreflexivo, que no tiene un objetivo específico, la intolerancia a la incertidumbre. Por ejemplo, es uno de los modelos, el modelo de Ferber, esquematizado, con ejemplos, donde vamos a ver, fíjense, los módulos que están en negro son los transdiagnósticos, es lo que él identificó como esto lo vamos a encontrar en todo el espectro alimentario, nos dijo. Primero lo investigó en la anorexia y después se aplicó a todo el espectro, trastorno por atracón, bulimia nerviosa. La sobreevaluación de el comer, la forma, el peso, el control como otro elemento. Fíjense, control. Uno dice control. ¿Dónde está el control? Vamos a hablar ahora de diagnóstico porque
pero no necesariamente se tiene que cumplir criterio diagnóstico para que haya control excesivo. Pero si pensamos en psicopatología, ¿dónde hay control excesivo? Fíjense, en el TOC, en la ansiedad generalizada, querer controlar las preocupaciones, en la ansiedad fóbica, controlar quiénes van a estar, cuántos van a estar, cómo va a ser el lugar, en los trastornos alimentarios, chequearse partes del cuerpo, diferentes partes del cuerpo. Fíjense que el control también es un constructo que es transdiagnóstico, que está en varios diagnósticos, que hacen a los esquemas desadaptativos de autoevaluación. El perfeccionismo desadaptativo, la baja autoestima como núcleo, intolerancia a las emociones displacenteras. Acá van a encontrar ejemplos de un caso clínico del hospital de hace muchos años, donde, bueno, una joven de 17 años con bulimia decía, tenía estos pensamientos automáticos que yo se los escribí acá, como para darles un ejemplo en el modelo de Ferber. Que esto es importante también trabajarlo con los pacientes y las pacientes. Los modelos cognitivos y también poder ubicar lo que les va pasando a esas pacientes, esos pacientes, con el modelo. La sobreevaluación del comer, de la forma, el peso, el control. Por ejemplo, la paciente acá decía, bueno, soy una gorda, soy un fracaso, y cómo se autoevaluaba en relación a su forma y al peso. Como el perfeccionismo es la tendencia a establecer altos estándares y la percepción de que nunca se llega a ese estándar. Entonces, y se funde con la identidad. Cualquier duda y demás se va escribiendo en el chat y después, a último tiempo, dejamos un ratito para intercambiar. Bueno, la baja autoestima o el autoconcepto, como hoy está mayormente estudiado, y la intolerancia de las emociones displacenteras. Fíjense esto, la falta de motivación, el ánimo depresivo, la sensación de descontrol, que esto pasa mucho en el TOC también. La sensación de falta de control. Esto pasa mucho en el TOC. Y la ansiedad generalizada. En el pánico también. La gente, los pacientes y las pacientes creen que va a haber un problema cardíaco y va a ser un descontrol, pero no, bueno, evidencian que después de un pánico, después de un tiempo, cesa. Sentimientos de culpa, ineficacia, etc. Fíjense que esto también está compartido, este elemento transdiagnóstico de la intolerancia a las emociones displacenteras, con los trastornos límite de personalidad, que están muy comórbidos con los trastornos alimentarios. Entonces, esta cuestión de la intolerancia a las emociones displacenteras muchas veces lleva al consumo problemático. Y ustedes dicen 2, 3 diagnósticos, 4 diagnósticos, y también hay depresión. Bueno, y vamos sumando. Entonces, la idea de lo transdiagnóstico es empezar a trabajar con los procesos que están operando, que están manteniendo el malestar emocional, malestar psicológico. En este caso, una intolerancia a emociones displacenteras me puede llevar a la persona al consumo, puede llevar a la persona a tener que utilizar el alcohol como depresor del sistema nervioso, después utilizar otra cosa para levantar, otra cosa para bajar, y así como un regulador desadaptativo. El modelo de Ferber, de Age, de psicopatología, que fue el primero que habló de transdiagnóstico, hablaba de que encontramos una rigidez cognitiva, pero en este tipo de terapia, que son terapias basadas en evidencia, cognitivo-conductuales, no utiliza el DCM o el manual CIE, sino que utiliza procesos. ¿Qué sucede en la psicopatología, dice Age? Bueno, se observa que la persona tiene un escaso autoconocimiento, tiene muy poco autoconocimiento. Se observa que hay poca claridad de valores, es decir, áreas de importancia para sí mismo, para sí misma, que no sabe cuáles son. Por lo tanto, si no sabe qué áreas,
Ustedes me pueden preguntar, ¿y cuáles son los ejemplos de áreas, Diego? Bueno, la familia, la pareja distinto de familia, las relaciones íntimas, las amistades, la espiritualidad también estudiada, como un constructo de una necesidad de trascendencia, la educación, formación, trabajo, dieta, ejercicio, descanso, áreas que pueden ser importantes en mayor o menor medida para diferentes personas. Ahora, si yo no sé qué tengo claro como áreas de importancia, no puedo ajustar mis conductas en relación a esas áreas. Por lo tanto, mi actuación no va a estar ajustada a eso que para mí es importante. Por otro lado, si hay un apego al yo conceptual, es decir, que si hay pensamientos automáticos, como los llamaba Beck, o pensamientos intrusivos, y no tengo un distanciamiento cognitivo saludable, es probable que me crea esos pensamientos que van surgiendo. Entonces, ahí se habla cuando hay un apego al yo conceptual o fusión pensamiento-acción. Esta fusión cognitiva que les mencionaba, y evitar experiencias. Evitar experiencias que pueden ser fisiológicas, emocionales o cognitivas. No querer sonrojarse o transpirar, bueno, me voy para evitarlo. No querer presentarme nervioso, nerviosa al examen, me voy, no me presento. No querer tener este pensamiento intrusivo, obsesivo, hacer el ritual. No querer llorar, bueno, hacer tal cosa o tal otra. La evitación de la experiencia. Entonces, a partir de este modelo trasdiagnóstico, Age propone, en lugar del escaso autoconocimiento, esto de entrenar la atención para estar en el momento presente. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Sin juzgarme, sin identificarme, sin fusionarme con eso que voy pensando, con eso que voy sintiendo, con eso que voy experimentando, sino que propone a la conciencia como un río que fluya, donde van pasando contenidos cognitivos o eventos privados, como lo llama la terapia de aceptación y compromiso, pero sin juzgar, aceptando lo que pasa, lo que sucede, teniendo una distancia con aquello que me pasa, que siento, que sucede a nivel cognitivo, emocional, fisiológico, conductual, aceptándolo. Por ejemplo, bueno, si tengo un pensamiento automático en relación a alguien o algo, bueno, poder aceptarlo, poder defusionarme, pero sabiendo que estoy haciendo cosas en dirección a lo que para mí me parece importante. Si, por ejemplo, para mí el área educación-formación es importante y estoy comprometido mis acciones con esas áreas, más allá de que tenga pensamientos de cansancio, sentimientos o de querer irme, probablemente persista en este camino de estar en la clase o en una formación, porque yo voy por el valor y mi conducta está orientada hacia el área de importancia, no tanto lo que pienso, siento en el momento. Y eso nos permite tener mayor flexibilidad psicológica, que es lo que se busca. Pero acá no se habla de diagnósticos, se habla de procesos. Por ejemplo, fusión, defusión, apego al yo conceptual o pensarse de manera contextual, es decir, con otras variables, ¿no? Aceptar en lugar de evitar, la evitación. Fíjense, evitación. ¿En dónde podemos encontrar la evitación? La encontramos en los trastornos fóbicos, la encontramos en los trastornos depresivos, lo encontramos en los trastornos alimentarios. Las personas ya evitan verse al espejo, muchas personas evitan mirarse. La evitación es, digamos, una cuestión conductual o cognitiva que se encuentran múltiples problemáticas. Entonces, la evitación como esta fusión cognitiva son dos elementos trasdiagnósticos principales. Decíamos, la evitación
por un lado, que esto de evitar ciertos eventos, sentimientos, pensamientos, pero bueno, tiene un costo el tema de evitar. No nos permite aprender, o no le permite al paciente o a la paciente aprender que algo probablemente tal vez no es peligroso, como el tema de la ansiedad, que es muy típica la evitación. Mecanismo que a su vez perpetúa la ansiedad, pero son los blancos. Acá les vamos a compartir algunos blancos de tratamiento más comunes. La sensibilidad a la ansiedad, como el miedo a sensaciones interoceptivas, cuando las rutas de la ansiedad, también a nivel neurobiológico, están con un umbral muy bajito, entonces vamos a observar mayor sensibilidad a la ansiedad en personas con trastorno de pánico o con crisis de pánico o con trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría, como se le llamaba antes. Entonces encontramos que hay una sensibilidad a la ansiedad. Hay pacientes que dicen sentir constantemente el latir del corazón. Hay personas que no lo sienten, pero eso no quiere decir que sentirlo o no sentirlo de por sí no es problemático. El tema es qué creencias hay en relación a eso. La intolerancia a la incertidumbre, como les decía antes, que lo encontramos en el trastorno obsesivo compulsivo, en la fobia, en la agorafobia, en el pánico, en trastorno de ansiedad generalizada, es típico. Preocuparse para disminuir la percepción de incertidumbre. Es como querer saber el clima todo el tiempo. ¿Qué va a pasar mañana, pasado, si va a llover o no? Bueno, Barlow también acá ya hablaba del síndrome de afecto negativo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien, Hugo? ¿Sí, no? Sí. Bueno, son, digamos, más allá, esto especialmente en algunas depresiones que no responden a algunos tratamientos. Esto, como les mencionaba, el perfeccionismo en su corriente adaptativa o desadaptativa, y esto es una vulnerabilidad también para que no haya una buena respuesta a los tratamientos. Por eso es importante chequear el perfeccionismo en los distintos pacientes, en las pacientes, porque también lo va a ver y se va a trasladar al espacio de terapia. Perfeccionismo como un constructo que es el establecimiento, como les decía, de altos estándares que van a también llevarlos al espacio de sesión. Pacientes que nos piden 2, 3 sesiones tal vez, porque están con pánico y no toleran o hay que esperar el tiempo de la medicación si es un tratamiento combinado, que se haga con psiquiatría, o la terapia cognitiva que tiene su tiempo también para empezar a hacer efecto. Y también la persona tiene que poder exponerse también a la incertidumbre. Bueno. Rumiación, este estilo hiperreflexivo, le sigo diciendo blancos de tratamiento tras diagnóstico. Este estilo hiperreflexivo que no tiende a resolver un problema específico. Y también es vulnerabilidad a muchísimas problemáticas, como depresión. Cómo generar un segundo episodio depresivo, un tercero, y justamente la idea, más allá de remitir y trabajar con las personas que tienen diferentes problemáticas, es poder trabajar con los aspectos nucleares de las problemáticas y aquellos que van a ser de vulnerabilidad para que pueda haber una recaída y también mantienen las problemáticas. Bueno, esto se estudió desde Tisdale, desde la hipótesis de activación diferencial. Es un experimento, se los digo rápidamente. Justamente que comparaba dos grupos que habían sido tratados, un grupo que había sido tratado con un primer episodio depresivo y había remitido, y un segundo grupo que
nunca había tenido depresión, y se los expuso a espacios de música, a música tendiente a generar afecto negativo, tristeza, etc. Bueno, se observó que las personas que habían remitido ya de un primer episodio depresivo, un gran porcentaje tendían a generar un segundo episodio, gatillar un segundo episodio depresivo al tiempo, en seguimiento. Y las personas que nunca habían tenido depresión, bueno, algunas sí han gatillado algún episodio depresivo, pero mucho menos que el primer grupo. Y encontraron justamente Tisdale, la diferencia de los grupos en que las personas que habían tenido un primer episodio depresivo y habían remitido, es decir, se habían como curado de alguna manera, por decirlo de algún modo, ante la exposición a esta música, las diferenciaba del grupo no depresivo la rumiación. Es decir, que post-evento habían quedado pensando en las letras, en las canciones, en ese tipo, y eso hizo que un gran porcentaje gatille otro episodio depresivo. Fíjense qué importante es trabajar en los procesos, más allá de que se remita sintomatológicamente una persona, la problemática en una persona. Control de la ira, viene en personalidad del clúster B, ¿no? El control de la ira, control de la ira es una emoción que podemos encontrar en trastornos, en desregulación emocional, como en trastornos en la niñez, trastornos de conducta en la niñez, por otro lado, en trastornos de personalidad, intrusiones mentales o pensamientos automáticos, se observan en trastornos sexuales, en trastornos de la conducta alimentaria, en el insomnio. Entonces podemos sí encontrar protocolos unificados, donde van trabajando módulos, como ustedes ven acá, donde abarcan ansiedad y depresión, que son procesos básicos en terapia cognitivo-conductual, el abordaje por procesos. Este libro salió en 2017 y bueno, justamente es lo que nosotros estamos brindándole el seminario de hoy. Estos protocolos hablan de, uno, mejorar la motivación, por ejemplo, después entender las emociones, entrenar conciencia emocional, es decir, no evitar las emociones y sentimientos. Ahí vamos a las preguntas. Vayan leyendo el chat, que ahí Hugo habló del programa de práctica profesional, entrenamiento 3P en telepsicología.com.ar. Fíjense que estos módulos de trabajo, ustedes dicen, pero ¿todos los pacientes tienen que pasar por estos módulos? Sí, porque abarca el abanico espectro ansioso depresivo. Entrenar la conciencia emocional, evaluación y regulación cognitiva. ¿Qué entrena acá? La reestructuración cognitiva y flexibilidad. Módulo 5. Para cada módulo 2-3 sesiones. Módulo 5, la evitación emocional, que no haya evitación emocional. Ni fisiológica, ni cognitiva, ningún tipo de evitación. Pero mi paciente no tiene evitación. Bueno, tiene que pasar por el módulo. Módulo 6. Conductas impulsadas por la emoción, dice Barlow. Módulo 7. Conciencia, intolerancia y tolerancia de las sensaciones físicas. Yo se los digo por arriba el título. Y el 8 es la psicoeducación sobre medicación, comorbilidades, logro y prevención de recaídas. Obviamente que cada módulo tiene todo un desarrollo que después, bueno, con Hugo más adelante, seguramente se los vamos a estar ofreciendo. La idea es que puedan conocer el modelo de abordaje. Este es un seminario gratuito que está comprendido dentro de la práctica de entrenamiento profesional 3P, telepsicología.com.ar. Son seminarios gratuitos que van a estar sistemáticamente dados y
y bueno, van a estar subidos también al canal de YouTube. Y hay una página que es telepsicología.com.ar, que es para aquellos colegas que están recientemente egresados o con las primeras formaciones y quieren tener una formación adaptada, adaptando los programas de tratamiento a lo que es la atención por videoconsulta o telepsicología. Bueno, esto viene genial porque también tiene una parte de formación y una parte práctica clínica donde se trabaja con pacientes y bajo supervisión. Sesión por sesión se va trabajando, aplicando, digamos, haciendo diagnóstico, conceptualización de caso y cómo aplicar este tipo de manuales, como es el de Barlow, manuales tan duros que son incluso pensados para lo presencial, porque en ese momento no había una pandemia. Cómo aplicarlo, cómo trabajar, por ejemplo, una agorafobia a través de una videoconsulta. Muchas cuestiones que tienen que cambiar. Ahí van a encontrar el link para aquellos que están en vivo y para los que vean por diferido va a estar después. Así que no sé si quieren consultar algo, alguna consulta, compartir alguna inquietud en relación a lo transdiagnóstico, al abordaje por procesos, a lo que hablamos, a las cuestiones que hacen a lo funcional y lo disfuncional de trabajar con manuales como el DSM y CIE, porque obviamente es lo que tenemos, y tiene sus aspectos que nos benefician, otros aspectos que no. Sobre todo en esta época donde se encuentran pacientes con tanta comorbilidad, donde hay consumo de sustancias, hay que chequear de base si hay algún problema de personalidad o algún trastorno de personalidad, si el consumo de sustancias fue previo o precipitó el trastorno de personalidad, si además de eso hay algo depresivo. Entonces lo que nos ayuda a detectar los procesos desadaptativos, porque como dice Age, son procesos que tenemos todos. Pero Age dice, algunas personas hacen abuso de ellos. Bueno, todos evitamos, por supuesto, es normal, es esperable, quiero decir. Pero bueno, ¿en qué medida uno evita? Siento un poquito de displacer y ya evito. Entonces es importante que podamos trabajar con lo nuclear y detectar esto para trabajar de esta manera con los pacientes más allá del diagnóstico. Bueno, ahí dice, bueno, desarrollar un poco más el tema de transdiagnóstico, su relación con las guías de tratamiento especialmente. Perfecto. Bueno, la idea de pensar el transdiagnóstico es ubicar, como si tuviéramos el DSM, por ejemplo el DSM-5, con la categoría trastornos depresivos, donde vamos a encontrar diferentes tipos de trastornos o problemáticas, ¿no? Como lo quieran llamar. Y la idea del transdiagnóstico es que si bien vamos a encontrar guías de tratamiento para cada diagnóstico, lo que nos permite el abordaje transdiagnóstico es abordar de manera longitudinal, como atravesando esas categorías que implican todo el espectro depresivo, atravesar y ubicar cuáles son los aspectos que hay en común en los trastornos depresivos. Por ejemplo, si vamos a la terapia cognitiva de Beck, la tríada cognitiva, el pensamiento negativo hacia sí mismo, hacia el mundo, hacia el futuro, la evitación, la falta de activación conductual, la falta de hábitos, de exigencias. Entonces, la idea que con el abordaje transdiagnóstico podamos también tratar un blanco que no esté en ese espectro. Por ejemplo, algún rasgo de ansiedad o que sea de vulnerabilidad a desarrollar un trastorno de ansiedad. Si estamos trabajando activación conductual para la depresión, bueno, podemos llegar a trabajar intolerancia a las emociones displacenteras como un blanco transdiagnóstico para que la persona no desarrolle un trastorno de ansiedad. Entonces, que puede ir tolerando
mayormente tanto pensamientos, sentimientos o sensaciones fisiológicas displacenteras, como el ánimo triste, como la tristeza. Hay personas que tienen muy poca tolerancia con la tristeza. Entonces, la idea es abordar en común esos diferentes diagnósticos. Esto de que les mencionaba, el perfeccionismo, cada uno de estos blancos tras diagnósticos que yo les mencioné, son constructos, están estudiados y pueden ser medidos. Es decir, que encontramos un inventario de psicometría para perfeccionismo, que nos va a decir si el perfeccionismo de nuestro paciente o nuestra paciente es adaptativo o desadaptativo, si tiene altos estándares y en qué nivel, cómo se percibe en relación a ellos. Vamos a encontrar también, haciendo análisis conductual, la posibilidad de evaluar si hay desregulación emocional o un enojo, una expresión del enojo desadaptativo. Así vamos a encontrar, por ejemplo, inventarios como el de Hamilton, ansiedad psíquica, donde podemos detectar el nivel de rumiación. Tenemos inventarios también para la ansiedad generalizada y el nivel de preocupación. Entonces son blancos que también pueden ser medidos. Eso, obviamente, si son constructos propuestos, también pueden ser medidos y pueden ser retesteados más adelante en el tratamiento. Entonces, la idea del transdiagnóstico básicamente es abordar más allá de la problemática que se presenta en el paciente o la paciente, abordar los blancos, procesos que están a nivel cognitivo operando en el paciente o la paciente, que son de vulnerabilidad para que gatille otro trastorno, ya sea de ansiedad, psicótico, obsesivo, compulsivo, etc. Y trabajar las comorbilidades. Entonces no vamos de manera serial, en serie. Primero, si tengo un paciente con depresión grave y ansiedad generalizada y ansiedad social y trastorno alimentario. Bueno, no es que vamos primero por el trastorno depresivo, despejamos riesgo suicida y después, bueno, obviamente eso hay que hacerlo, ¿no? Pero no es que trabajamos primero la depresión, después pasamos a la ansiedad generalizada, después pasamos al trastorno de conducta alimentaria. No, la idea del transdiagnóstico es que podamos abordar todo al mismo tiempo. Obviamente hay cuestiones que son de urgencia, como el tema de las depresiones y el riesgo suicida y todo lo que implica. Este formato, que también ustedes lo van a encontrar en el programa 3P, cómo abordar a través de la videoconsulta, de la telepsicología, también que es muy interesante, qué datos pedir, qué datos solicitarle al paciente, a la paciente, cómo se firman los consentimientos informados, cómo armar la historia clínica a distancia, qué tipo de datos me puede pedir el paciente o la paciente. Esto es importante porque nosotros estamos trabajando a través de una computadora, pero se nos pide que emitamos certificados, se nos pide que hagamos informes, nos puede llegar una cédula judicial y tenemos que responder. Bueno, la idea es adaptar estos abordajes que ustedes van a ver a lo largo de toda la formación y estos seminarios, adaptar esto al formato de telepsicología, al formato de videoconsulta, que tiene particularidades diferentes. Y también hay que ser muy creativo, porque a veces tenemos que trabajar con cuestiones de intolerancia a las sensaciones fisiológicas, como les decía, elemento transdiagnóstico también, y tenemos que trabajar con lo que el paciente o la paciente tenga en la casa, ¿no? Y decir, bueno, un sorbete, una bolsa para respirar, y cómo se trabaja, por ejemplo, algunos episodios de pánico desde el programa de Claribeck. Entonces, bueno, también es trabajar con esa creatividad, y para eso sirve mucho, para todos los que están escuchando y los que van a escuchar después, hablar con colegas, juntarse, supervisar. Eso es importantísimo porque nos da ideas, compartimos, y también nos permite tener mayor creatividad para abordar casos. Uno puede tener un caso y comparte, lo pone en común, y aumenta así la eficacia en el tratamiento, con la supervisión
y con la adaptación al formato de videoconsulta. No sé si hay alguna pregunta más o cómo estamos con el tiempo. No sé cómo Bueno, estamos. sí, me parece que estamos llegando ya sobre el final, Diego. Ha sido muy Bueno, clara tu exposición, muy ilustrativa. Y bueno, es el comienzo de este ciclo de charlas que las vamos a continuar los segundos lunes y cuartos lunes de cada mes. Así que desde ya están todos invitados, pueden ver en el formulario de inscripción todo el programa de charlas que hay hasta fin de año. Y bueno, por hoy vamos a ir cerrando. Diego, muchas gracias por tu disposición y por favor, un placer. tu didáctica. Así que Acá vamos a dejar también el link al formulario de inscripción y bueno, está la página ahí también. Perfecto. Ahí está. Bueno, y gracias a todos y a todas que están viendo y que van a ver después grabado. Gracias, Diego. Gracias a todos los que han estado presentes esta noche y los esperamos en este ciclo, que así como hoy fue muy ilustrativo la presentación, los próximos temas también son muy interesantes. Así que gracias a todos nuevamente. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.